Bienvenidos a esta exploración detallada de un documento que, bueno, a primera vista parece pura burocracia, ¿no? Pero que revela bastante sobre cómo se maneja la plata pública en Colombia. Así es. Tenemos aquí la resolución número 2811 de 2025, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es un documento oficial publicado en el Diario Oficial hace poquito, el 1 de noviembre de 2025, aunque tiene fecha del 31 de octubre. Efectivamente. Y nuestro objetivo hoy es, digamos, ir un poco más allá de la superficie. Esta resolución trata sobre una modificación presupuestaria. Específicamente, un movimiento de fondos dentro del presupuesto que ya estaba asignado para 2025. Ojo, no es que se agregue dinero nuevo. Ah, importante eso. Sí, es redistribuir lo que ya estaba presupuestado, moviéndolo de una partida del Ministerio de Hacienda a otra partida destinada al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto. Nuestra misión entonces es usar este documento como una especie de ventana, ¿no? Para entender la maquinaria interna de cómo se gestiona el presupuesto gubernamental. Claro. O sea, cómo se ajusta un presupuesto cuando ya está en ejecución. ¿Qué mecanismos hay para responder a necesidades que, bueno, quizás no estaban tan claras meses atrás? Queremos como descifrar ese lenguaje técnico y entender la lógica. Justo eso. Es una mirada a la flexibilidad que se necesita en la administración pública. Ver cómo un acto administrativo formal como esta resolución permite adaptar la ejecución del gasto público sobre la marcha. Claro, pero siempre dentro de unas reglas, de unos controles bien definidos. A ver, pensemos en el presupuesto como un plan de navegación para el año, ¿sí? Vale. Esta resolución sería como un pequeño ajuste de rumbo, autorizado y súper documentado. Bueno, vamos a desglosar esto entonces. Primero, el contexto. Se publica en el Diario Oficial. Hay que recordar qué es eso, ¿no? Fundamental. Es el boletín oficial del Estado colombiano. Ahí se publican y validan leyes, decretos, resoluciones, bueno, todo. Básicamente, si no se publica ahí, no tiene plena fuerza legal o no se le puede exigir a terceros, digamos. Exacto. Garantiza la publicidad, la transparencia de los actos de gobierno. Y la resolución en sí misma es una decisión administrativa. No es una ley del Congreso, sino una herramienta del Ejecutivo, en este caso Hacienda. Para gestionar temas operativos, ¿no? Y ejecutar las leyes de presupuesto que ya existen. Exacto. Es un instrumento de gestión más bien interna, por así decirlo. Y como decíamos, el foco está en el presupuesto general de la Nación de 2025. ¿Sí? Pero en una parte muy específica, los gastos de funcionamiento del propio Ministerio de Hacienda, de su unidad de gestión general. Eso. Y los del fondo rotatorio de la Cancillería. O sea, no hablamos de grandes obras o programas sociales gigantes. No. Son los recursos para la operación del día a día de estas entidades. Vale. Así es. Ahora entremos al corazón de la resolución. Lo que hace, fundamentalmente, es modificar el anexo del decreto que liquidó el presupuesto de 2025. El anexo. O sea, el listado detallado de cómo se reparte el dinero. Correcto. Ese mero. La resolución ordena una operación doble. Un contracrédito y un crédito. A ver, expliquemos esos términos. Suenan muy técnicos, pero la idea es sencilla, ¿verdad? Bastante, sí. Un contracrédito significa reducir la asignación de dinero en una partida específica del presupuesto. Quitar fondos de un sobre, digamos. Exacto. Como quitar de un sobre etiquetado. Y un crédito, en este contexto, es lo contrario. Aumentar la asignación en otra partida. Poner esos mismos fondos en otro sobre diferente. Justo. En este caso, se reduce una partida de la sección de Gestión General de Hacienda y se aumenta una en la sección del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores. O sea, se saca de una bolsa para meterlo en otra. El monto total del presupuesto general no cambia. No cambia, exacto. Solo cambia la destinación interna de una porción. Una reasignación. Es una operación de suma cero a nivel global. Exactamente, pero, ojo, sí tiene un impacto real en la capacidad de gasto de las unidades que afecta. Claro. Es como si en una casa se decide gastar menos en, no sé, entretenimiento este mes para poder cubrir un arreglo inesperado. Buen ejemplo. El presupuesto total de la familia sigue igual, pero se reasignan prioridades internas. Ahora, estos movimientos no se pueden hacer así como así, no. La resolución se cuida mucho de citar su base legal. Claro, tiene que estar fundamentado.
Menciona un decreto antiguo, el 4712 de 2008, pero se apoya fuerte en los artículos 19 de dos decretos más recientes, los que regulan el presupuesto 2025. Sí, el 1523 de 2024 y el 1621 de 2024, que es el que liquida propiamente el presupuesto de ese año. Y esos artículos 19 son cruciales. ¿Por qué? Porque la resolución cita una frase clave que está en ellos. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos sin cambiar su destinación. Y aquí hay un matiz, importante, que a veces genera confusión. ¿A qué te refieres con ese matiz? Porque sin cambiar su destinación suena bastante restrictivo. Sí, suena así, pero en la práctica presupuestaria, digamos, se interprete que se refiere a la destinación general que aprobó el Congreso para ese órgano o ese programa. Ah, vale. Por ejemplo, si el Congreso aprobó fondos para funcionamiento de Hacienda, mover plata entre diferentes tipos de gastos de funcionamiento, como de transferencias a adquisición de bienes, no se considera un cambio de la destinación macro. Entiendo. Permite ajustes operativos internos para cumplir mejor esa finalidad general. Lo que no se podría, por ejemplo, es tomar dinero de funcionamiento para un proyecto de inversión que no estaba contemplado. Eso sí sería cambiar la destinación de fondo. Entendido. Entonces, la ley marco pone los grandes propósitos del gasto, y estos artículos dan flexibilidad operativa para que las entidades manejen los recursos de la forma más eficiente durante el año. Correcto. Siempre dentro de ese propósito general. Y la propia resolución en la parte de considerandos, Donde explican los motivos y la ley antes de decidir. eso. Ahí explica cómo operan estos artículos. Indican que el jefe del órgano, el ministro o juntas directivas en otras entidades puede ordenar estas redistribuciones con una resolución. Pero me imagino que no es solo firmar un papel y ya. Tiene que haber controles. Definitivamente. Y aquí vemos un principio clave, la flexibilidad controlada. Es fascinante ver cómo el sistema busca equilibrar agilidad con rigor fiscal. ¿Cómo? La resolución es explícita. Señala que estas operaciones internas se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Esta entidad, la DGPPN, es fundamental. Hablemos un poquito más de la DGPPN. ¿Cuál es su rol exacto aquí? La DGPPN, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, es como el guardián técnico del presupuesto nacional. El guardián. Sí, depende del Viceministerio Técnico de Hacienda. Y su función es velar por la coherencia, la sostenibilidad, la correcta ejecución del presupuesto. Cuando una entidad quiere hacer una modificación como esta, aunque sea interna o entre entidades del gobierno central, necesita el visto bueno técnico y legal de la DGPPN. O sea, ellos revisan todo. Todo. Verifican que cumpla las normas, que haya fondos disponibles, que no afecte compromisos ya hechos, que no se desvíen las prioridades generales. Tienen la última palabra técnica para que el movimiento sea válido. Entendido. Actúan como un filtro. Un filtro de calidad y de legalidad presupuestaria. Exacto. Y en este caso, el dinero se mueve de Hacienda al Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo funciona eso entre instituciones? La norma es bastante práctica en eso. El mismo acto administrativo, esta resolución firmada por Hacienda, de donde sale la plata, Ajá. Sirve también para incorporar esos recursos en el presupuesto de la entidad que recibe. En este caso, el Fondo Rotatorio de Cancillería. Simplifica el trámite. Ah, bien. Eso sí, una vez que el dinero está formalmente asignado al fondo rotatorio, la responsabilidad de ejecutar ese gasto, de usarlo para lo que se destinó, es toda de ellos. Vale, pasemos a los números y los detalles de la transferencia. Hablamos de una suma considerable. 2.000 millones de pesos. 2.000 millones. Sí, no es una cifra menor, ¿eh? Especialmente si pensamos que es para gastos de funcionamiento, no para una gran inversión. La resolución detalló el origen. Sale de la sección de Gestión General de Hacienda, y más específico, de un rubro llamado Otras transferencias distribución previo concepto DGPPN. Fíjate qué interesante el nombre, ¿no? Ya sugiere que es una bolsa de recursos cuya distribución necesita aprobación. Claro. Exacto. Ese tipo de rubros a veces funcionan como una especie de colchón presupuestario para atender necesidades que surgen durante el año y que no estaban detalladas al principio.
La clave aquí es que la resolución especifica que son recurso 10 CSF, con situación de fondos. ¿Qué significa eso? Recurso 10 CSF. A ver, recurso 10 generalmente se refiere a ingresos corrientes de la nación, o sea, los recursos ordinarios del gobierno. Ok. Y CSF, o con situación de fondos, es crucial. Significa que el dinero no es solo una asignación en el papel, sino que hay respaldo en la Tesorería Nacional. Hay caja disponible para cubrir ese gasto. Ah, importante. Hay plata de verdad. Exacto. Y además, la resolución añade que son recursos libres y disponibles, lo que implica que no estaban ya comprometidos legalmente para otro pago. Bien, clarísimo el origen. ¿Y el destino? El crédito va a la sección del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores, específicamente a una cuenta, adquisición de bienes y servicios. También recurso 10 CSF, lo cual nos indica el propósito directo: reforzar la capacidad de ese fondo rotatorio para comprar bienes o contratar servicios. Para su operación. ¿Qué tipo de bienes o servicios? Eso no lo sabemos. La resolución no llega a ese nivel de detalle. Pero sí sabemos el tipo de gasto que se busca financiar. Es un movimiento claro, de una bolsa de transferencias general en Hacienda a una necesidad operativa concreta en Cancillería. Y para que no queden dudas sobre si esa plata existía antes de moverla, mencionan un documento clave: el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el CDP. El famoso CDP. Número 4925, expedido un día antes, el 30 de octubre, por el jefe de presupuesto de Hacienda. Supongo que este CDP es como una garantía interna, Control previo fundamental. para evitar gastar más de lo presupuestado. Todo esto refuerza la idea de que es un proceso muy formalizado. Absolutamente. Y esa formalidad llega hasta la entrada en vigencia y las firmas. El artículo 2 dice que rige desde su publicación en el Diario Oficial, el 1 de noviembre, pero reitera la condición clave. Requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, DGPPN. Sin ese sello final de la DGPPN, la resolución es, en términos prácticos, papel mojado. Entiendo. Y las firmas también son importantes, ¿no? Vemos que firma Carlos Emilio Betancur Galeano, viceministro general encargado de las funciones del ministro de Hacienda en ese momento. Ajá. Y crucialmente también firma Marta Hernández Arango, la directora general del Presupuesto Público Nacional. Esto nos muestra las capas de control en la práctica. El responsable de la entidad o su delegado ve la necesidad y propone la redistribución. Ok. El área de presupuesto interno certifica que los fondos existen, con el CDP. Sí. Y finalmente, la Autoridad Presupuestaria Central, la DGPPN, revisa y aprueba, dando validez final al acto. Que la directora de presupuesto firme en la misma resolución es una señal fuerte de que esa coordinación y aprobación ya está, digamos, asegurada o muy avanzada. Entonces, después de desglosar todo esto, ¿qué grandes lecciones o implicaciones podemos sacar sobre la gestión presupuestaria en Colombia a partir de este caso concreto? Varias cosas importantes, creo yo. Primero, confirma algo que, ya sabíamos, pero aquí lo vemos en acción. El presupuesto público no es una pieza de mármol, no es inamovible una vez aprobado. Existen mecanismos formales, legales, regulados, para ajustarlo durante el año fiscal. Y esta flexibilidad es necesaria porque la realidad operativa de un gobierno es dinámica. Surgen imprevistos, cambios de prioridades menores. Claro, no es un cheque en blanco, pero sí un margen de maniobra que se necesita. Exactamente. Segundo, aunque no sepamos el detalle último, la resolución sí evidencia una necesidad operativa específica en Cancillería. En el fondo rotatorio. Sí, relacionada con comprar bienes y servicios. Esto nos recuerda que ejecutar el presupuesto implica responder a demandas concretas que surgen en el día a día. Quizás un evento internacional imprevisto, una necesidad urgente de equipos, quién sabe. El mecanismo permite atenderlas. Bien. Tercero, el rol protagónico de la DGPPN. Vemos que no es un mero trámite. Su aprobación es un control sustantivo. Busca asegurar la disciplina fiscal, la coherencia del gasto, el respeto a las normas. Es como el director de orquesta que mencionabas. Sí, que asegura que todos los instrumentos, aunque tengan cierta libertad, sigan la partitura general. Y hay un cuarto punto. Sí, un cuarto punto, que ya mencionamos, es la transparencia.
El hecho de que esta operación, aunque sea interna y operativa, deba publicarse en el diario oficial, la expone al escrutinio público. Cualquiera puede consultarla. Claro que el lenguaje es técnico árido. Sí, eso limita un poco la transparencia efectiva para el ciudadano de a pie, pero la información está ahí, disponible. Esto plantea una pregunta importante. Aunque la resolución no lo diga, nos deja pensando sobre esa cuenta de otras transferencias en Hacienda. ¿Qué tipo de gastos se cubren normalmente desde ahí? Buena pregunta. Y por otro lado, ¿qué tipo de necesidades urgentes de bienes y servicios podría tener el Fondo Rotatorio de Cancillería que justifiquen mover 2.000 millones de pesos así? La resolución responde el cómo, pero abre interrogantes sobre el por qué específico. Lo cual es natural. Estos documentos registran la decisión formal, no siempre todo el contexto detrás o la justificación detallada. Pero analizar el mecanismo en sí ya es muy revelador. ¿Qué revela? Revela un sistema que intenta balancear la planificación, el presupuesto anual, con la adaptabilidad, las modificaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumirlo, hemos visto el funcionamiento paso a paso de una transferencia interna de recursos públicos. 2.000 millones de pesos. Que se movieron dentro del presupuesto colombiano de 2025. Desde una cuenta general de transferencias en Hacienda, hacia una cuenta específica para comprar bienes y servicios en el Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores. Y hemos constatado que esto no es un acto improvisado, sigue un procedimiento riguroso, se basa en leyes, requiere certificados de disponibilidad, pasa por la aprobación de la máxima autoridad presupuestaria, la DGPPN, y se formaliza con una resolución ministerial publicada oficialmente. Exacto. ¿Cuál sería entonces la conclusión clave? El aprendizaje central de este análisis. Yo creo que el aprendizaje fundamental es sobre el equilibrio. El equilibrio inherente a la gestión financiera pública moderna. Por un lado, la necesidad de planificar y controlar rigurosamente, para asegurar la sostenibilidad fiscal, cumplir los objetivos aprobados. Ajá. Y por otro lado, la necesidad ineludible de flexibilidad operativa, para que el Estado pueda funcionar eficazmente en un entorno que siempre está cambiando. Esta resolución, en su pequeño mundo, ilustra justamente ese juego de equilibrio. Reglas claras, controles definidos, especialmente el de la DGPPN, pero también la capacidad de adaptar la asignación de recursos cuando la necesidad operativa lo justifica. Siempre dentro del marco legal. Es la maquinaria fina del día a día fiscal. Muy claro. Y para cerrar, como siempre, queremos dejar una idea para la reflexión. Algo que vaya un poquito más allá de lo que discutimos hoy. Si este es el mecanismo tan detallado y controlado para ajustes relativamente menores en gastos de funcionamiento entre entidades, uno podría preguntarse, ¿cómo se comparan estos mecanismos con los procesos para hacer ajustes mucho más grandes? Por ejemplo, los que implican reasignar fondos entre grandes proyectos de inversión nacional, o que requieren modificar leyes de presupuesto por cambios macroeconómicos fuertes. ¿Son igual de ágiles o mucho más complejos? Buena pregunta. Ok, volviendo a nuestro caso. La resolución apunta a una necesidad en adquisición de bienes y servicios del Fondo Rotatorio de Cancillería. ¿Qué nos dice eso sobre las presiones o demandas particulares que enfrenta la diplomacia colombiana hoy, o los servicios consulares, que requieren este tipo de refuerzos presupuestarios operativos durante el año? Interesantes preguntas para seguir explorando. Con ellas, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en la Resolución 2811 de 2025.